porque si no pareciera que se quedaron con que la señalización está señalizado y quedó la marca territorial y el que pasa a veces lo ve y a veces sigue de largo. Si yo por ahí conozco la respuesta, pero me gustaría que compartan cómo le han dado visibilidad y cómo le siguen dando visibilidad a estos sitios de memoria. Y que no solo fue así, creo que existió el 24 de marzo de la pandemia, que marchamos desde los distintos sitios de memoria para confluir todos al monumento. O sea, fuimos convocando, o sea, para mí me sigue emocionando cómo los sitios estos convocaron a distintas y se fueron organizando de distintos lugares de Moreno para llegar todos ese 24 que no podíamos venir a la Plaza de Mayo por la pandemia. Bueno. Hacemos charlas en las escuelas, damos charlas en las escuelas, justamente no quitando la importancia de los grandes y conocidos sitios que escuchan. Las personas que te escuchan mañana van a ser docentes y entonces van a poder replicar experiencias que nos contamos. Y con muchos de ellos, en el centro de Moreno hacemos alguna visita, alguna caminata, y si bien no tenemos espacio, como ya dijimos, pero vamos hasta la Puerta del Río, vemos la señalización. La comisaría es súper céntrica, todo el mundo pasa por la comisaría para ir a la universidad o para ir al Instituto Rojas, por ejemplo, que es un terciario muy conocido, y el 80% o 99% de los que pasan nunca vio el cartel pegado por la comisaría. Sí, eso. Y otra cosa es que también trabajamos mucho con pibes y pibas secundarios, no solo sobre dictadura, sino las secuelas de la dictadura. Las comisarías dejaron de ser centros clandestinos, pero siguen deteniendo de manera ilegal, siguen torturando, siguen matando, siguen violando. Entonces, bueno, en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria trabajamos mucho la violencia institucional, así que eso, en paralelo. Y una cosa que no dijimos es que actualmente en el Instituto Rilo funciona la Universidad Nacional de Moreno, una de las universidades del conurbano, de lo que estamos muy felices y orgullosos, pero ellos también un poquitito forman parte del discurso negacionista en territorio, porque nunca nos tiraron una soga ni al momento de señalizar, ni ahora, actualmente, al momento de laburar, porque, por ejemplo, hay otros lugares, como por ejemplo el BIM de La Plata, que hoy alberga las facultades sociales, y los pibes, pibas que entran, hacen una recorrida sabiendo que ese es un sitio de memoria y que pasó en la Universidad de Moreno. No sé. Solamente cuentan con los 2 carteles señalizadores, pero no hay un espacio donde se hable que eso es un sitio de memoria. A mí me quedó que me pareció a Martín, me resultaba muy interesante lo que estabas planteando del negacionismo y de repente, bueno, pero cuando llegaste al final, digamos, yo venía de escuchar también las charlas del foro, y estamos hablando de, lo dijo, no me recuerdo el apellido, que los jóvenes de hoy que por ahí votan a Milei también tienen que ver con, bueno, y vos lo dijiste también, ¿no? Que parecido a ese enojo y a lo que no está dando la democracia. Y vos terminás planteando que en la necesidad de ganar las elecciones. Cosa que acuerdo, pero es esta democracia y un gobierno, o sea, la democracia por ahí excede el gobierno que está, pero es una parte fundamental, ganó también por el voto popular, por voto. Ahora, ¿cómo pensar y ligar si esta democracia vuelve a ganar de esta misma manera y el gobierno que asume vuelve a desencantar? ¿Qué pasa con los jóvenes, digamos? ¿Alcanza con ganar elecciones? No, claramente no. Pero en el proceso de defensa de la democracia vos vas a tener un montón de contradicciones que las tenés que ir resolviendo. La construcción de consensos populares es un proceso que
diría de corto plazo, ¿no? Coyuntural, no estamos pudiendo construir pactos políticos como se construyó la postdictadura, la multipartidaria, y de ahí la postdictadura, como los partidos fueron de alguna manera lo que catalizó quizá una decisión, no diría tanto de una parte de la sociedad, que entendió que, bueno, la democracia era la salida, ¿sí? Cosa que lo problematizo, muchos dirigentes militantes de los 70 no coincidían con esa democracia. No coincidían con la democracia burguesa, no coincidían con el Estado de Derecho, no coincidían. De hecho, su proyecto era revolucionario. Era modificarlo. Ahora, desde una perspectiva de los derechos humanos, es hacer política desde los derechos. Y eso, hacer política desde los derechos, creo que claramente va a ser una tensión. Te alcanza con el proceso electoral que garantiza que nosotros tengamos el poder del Estado, porque cuando vos tenés una realidad donde emerge un enojo, es capitalizado por la derecha y aparte no tenés el Estado para contrarrestar, ahí entramos en una situación de mucha complejidad. El Estado es una herramienta, para mí, determinante en la disputa de sentidos sociales. Porque cuando no tenemos la herramienta, y fíjense que están hablando muchos sitios de memoria, no existe el sitio de memoria sino en parte de política institucional. Son los brazos del Estado que están en disputa, una disputa de poder institucional y es una disputa de poder social. Los territorios en disputa son muchos. El conocimiento es un territorio de disputa, como también es un territorio de disputa el Estado. Y también, ni hablar, la población, los que hacemos política, disputamos a la población porque queremos convencerle que... Entonces, digo las elecciones, digo, es una medida que diría la más importante para poder detener el negacionismo. Incluso, digo, problematizando la noción de negacionismo, ¿sí? En realidad yo lo que creo que la mayoría de los hechos que hablamos es que nos disputan, y yo no creo que eso sea negacionismo. Es una disputa de sentido sobre el pasado, cosa que nosotros cuando nacimos sin hijos, tenía 19 años, 20 años, la sociedad que vivimos era muchísimo peor que la nuestra. Pero muchísimo, no solamente las viejas generaciones, eran apologetas del terrorismo de Estado. Más de la mitad de la sociedad coincidía con las leyes de impunidad. Pero ¿saben qué? Fue fracasando ese proyecto de impunidad. Fue fracasando. Fracasó la ley de punto final, fracasó la ley de obediencia debida, fracasaron los impuestos. Yo creo que esa parte nos pone a nosotros en un umbral de, llamémosle, de conquistas, que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo mucho porque nos costó mucho. O sea, yo les diría que cuando nos estudien en el futuro, habremos sido parte de unos tiempos en Argentina donde intentamos revertir la tragedia. Y cuando nos estudien en todo lo que hicimos, se van a ver distintas etapas. Y ojalá la etapa que estamos ahora, este tema del negacionismo, está directamente relacionado a algo muy importante, que es la defensa de la democracia. Y yo creo que tenemos que discutir en esa clave todos estos tipos de cosas. Porque si no, les diría que toda nuestra disputa de sentidos ideológicos, intelectuales, del conocimiento no va a tener un vértice de acumulación. A mí me preocupa mucho esta discusión dispersa de las cosas. Todo eso tiene que tributar a un punto: defensa de la democracia. Democracia defectuosa. Lo dijo Cristina en Eurolac, estamos frente a una insatisfacción democrática, pero es una crisis, estamos muy al borde
de que, y lo dijo Arazoncito también, y que a mí me resulta curioso discutir con las nuevas generaciones, porque tal cual, a mí no me dice nada que han nacido vivido en democracia, sino es que tienen menores condiciones que los que saben, porque cuando tenemos que pensar por qué defendemos la democracia, de lo que primero aparece en nuestro imaginario es la contracara de la muerte. Y saben que aparece también una idea que yo trato de discutirla con mis compañeros, el miedo. El miedo a perder de nuevo, el miedo a perder la vida, el miedo a perder libertades, el miedo a perder todas las conquistas que tuvimos durante todos estos años, con interrupción, con un montón de cosas, el miedo a que le pase algo a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo construimos políticas desde el miedo? Aunque el miedo no es sonso. Y este tema de lo que estamos discutiendo es porque tenemos miedo a perder la democracia que tantas veces criticamos. Y en esto venimos, y con este término, una discusión que venimos nosotros tres teniendo es, y no solamente nosotros tres, digamos, la academia, no está hablando esta mujer, pero alguna de las que más sabe, la academia que está discutiendo, y la verdad que la política también, pero yo creo que estamos frente a un cambio de ciclo histórico. ¿Y qué es lo que genera el cambio de ciclo histórico? Es que tenemos que revisar la mentira de la independencia de poderes. Eso se nació en la Revolución Francesa. Tenemos nociones de Estado obsoletos en la realidad. Y digo esto porque la insatisfacción democrática, ¿sí?, es algo grave, es algo complejo, es algo que nosotros mismos no sabemos qué viene si se cae la democracia. Incluso pensamos que si no hay democracia, hay dictadura. Y lo que se viene si no hay democracia, ¿será que puede ser algo mejor? ¿Será que tenemos que repensar y tenemos la oportunidad de que se caiga la democracia desgastada en que podemos tener otra idea? ¿O será que vamos a seguir disputando entre democracia formal, representativa, democracia social, democracia popular? Posiblemente sea en ese marco que sigamos disputando. Pero guarda, aprovechemos este cambio de ciclo, aprovechemos esta crisis para salir para adelante. Y para mí es el tiempo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí está cómo salimos propositivamente a defender esa democracia. Con mucho vos dijiste cosas que son muy importantes y que no se están discutiendo con la amplitud y con lo vital que son esas discusiones para qué democracia tenemos. También no es la democracia, sino qué democracia tenemos. Entonces me parece que, viste, me gustaría que queden estos interrogantes. Sol dijo otra cosa, nosotros estamos generando una forma de discusión que no es la discusión que los jóvenes tienen en las escuelas, tienen en las unidades básicas y demás. Y esto es lo que te quería decir, o sea, el golpe militar, ¿no es cierto? Cristina lo está diciendo ahora con el tema de derrotar la guerrilla o no derrotar la guerrilla, y para mí que viví esa época es relativa a esa afirmación, con la admiración que le tenía a Cristina, es que lo que nos instalaron fue un proyecto que tenía aval popular, porque al margen de la guerrilla que llegaba a un espacio más chico, había una voluntad de no solo mantener la mitad y la mitad de los recursos que se producían, sino ir por más. Entonces a mí me parece que
se luchó en la dictadura, los familiares, los hijos, las madres, los padres, todas las luchas que se dieron, protagonizado por la parte más dolorosa, que era la cárcel, la desaparición, la muerte, la apropiación del niño. Pero como vos bien dijiste, cada vez me parece, tengo más miedo de pensarlo de eso, que el partido militar fueron los siervos de un proyecto político que hoy de nuevo vuelven a disputarnos. Por eso no está juzgado Blaquier, no está juzgado el abuelo de Mazor, Martínez de O, y siguen siendo, siguen. Bueno, me pone nerviosa, perdónenme, pero me parece que nosotros disputamos desde ese lugar, y el poder nos mandó sus perros carniceros, que hicieran lo que hicieron, y con la teoría también bueno, ya hablaste del Plan Cóndor, y con una experiencia que venía desde la primera dictadura de esa ola, que ya no recuerdo si fue Uruguay, Chile o Brasil, no detalles, pero eso está. Y a mí también me parece es que hoy están vigentes leyes de las dictaduras por las cuales ningún gobierno democrático pudo, ni las peleamos masivamente porque teníamos otras prioridades, y siguen vigentes, siguen, qué sé yo, donde cada espacio de la corte, que ni siquiera la anularon, la cambiaron así, tirando las dados seguramente. Entonces, todo ese engranaje que sostiene el poder, que son el mismo engranaje con que funciona la dictadura, y no tuvimos el tiempo, la unidad suficiente, el estudio para lo que vos decís, Martina, hay que estudiar mucho, con mucha gente. Yo, de lo que te entendí, lo siento así, de que cómo plantear que hay que distinguir los hechos políticos. Una cosa el terrorismo, otra cosa. Bueno, me pasa como ella, pero al revés. De vieja ya. No, y sí, cierto, pero te digo, y no soy tan optimista, creo que sí, que hay que ganar, aunque sea, viste, arañando así como ganan las carreras, pero también ganar supone que le des un espacio a la democracia que queremos, digamos. Yo creo que se está haciendo en cantidad de espacios, pero todo lo que dije medio mezclado, me parece que esos temas que se señalaron son temas que hay que incorporar a la universidad, a los estudiantes, a los que fueron siempre protagonistas de estos cambios, ¿no? Y yo quería hacer ahí, justo lo que decías eso. Yo quería meter una cucharita. Sí, pero estaba por hablar ahora y después. Aprovechando mi lugar de panelista. No, pero porque la pregunta también era para vos. La pregunta me interpelaba porque venía para hablar de las juventudes. Los jóvenes todavía no votaron a Milei fuera de Ciudad de Buenos Aires, primero que nada. Y me parece importante esos datos para analizar, porque siguen siendo construcciones de sentido que se hacen de los medios de comunicación, donde el foco está puesto en Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y la realidad de todo el territorio nacional en Argentina es otra, y se construyen las identidades políticas de distintas maneras. Entonces me parece que es importante que hay, por un lado, una construcción mediática de cuáles son los discursos, si los negacionismos tienen un lugar en los partidos políticos, en el que es muy importante la cuestión territorial, federal.
lo que se discute en Ciudad de Buenos Aires no es lo que discute todo el territorio nacional, y a su vez la discusión y las problemáticas de provincia de Buenos Aires no son tampoco las realidades del resto, digamos. Algo que me parece muy importante y que tenía relación con lo que había planteado Martín, sobre la urgencia o no de qué hacer con los negacionismos. Todas las consultoras y los estudios electorales sin perspectiva de juventudes, o sea, me voy a meter después en eso, están planteando que el discurso de Milei tiene un techo, no crece. Sí. No quiero polemizar, quiero contestar a esto para pensar cuáles son los saberes y las herramientas que tenemos para leer esa realidad. Yo la leo desde el territorio, claro. El planteo era desde el territorio, donde ayer mi hijo, laburando en las escuelas de Moreno, Conurba, Lomas de Mariló, Trujuy, Moreno Sur, me dijo, tengo 27 años, hasta miedo de que gane Milei, escuchando a los pibes. Ahí me aterroricé, porque tenía una lectura muy parecida a la tuya. Se instala el discurso visto desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese sentido, es importante que pensemos dos cosas. Una es que la discusión electoral no es más que una discusión electoral si no construimos los otros consensos, que me parece que un poco la cuestión de las prácticas de saber tiene que ver con producir otros consensos. Si nos ponemos a discutir las figuras políticas, los partidos políticos, nos quedamos sin poder discutir cuáles son los consensos democráticos y que fue la mayor fortaleza que tuvo la lucha por memoria, verdad y justicia en Argentina. Que fue la capacidad de penetrar en la sociedad más allá de la discusión de los partidos políticos, ¿no? Hay una clara estrategia desde los medios de comunicación y desde las redes sociales de instalar a Milei y a los discursos libertarios, antiderechos, como un discurso que es hegemónico y mayoritario de las juventudes, para que la discusión no sea qué democracia tenemos, sino qué responsabilidad tienen los jóvenes en la situación de mierda en la que estamos viviendo. Y los veo a los compañeros de Brasil, no es culpa de los jóvenes en Brasil que gane Bolsonaro, sino que es culpa de que no tenemos un consenso sobre qué democracia queremos, y además donde la democracia está entrando en el Estado de Derecho, la democracia está entrando en contradicción con el proceso de acumulación de riqueza del capitalismo en este proceso de globalización. Entonces, el freno al cambio climático, a las consecuencias a las que nos expone este sistema capitalista de miseria planificada, el único límite que está encontrando, la única limitación para que no se acelere ese proceso, es el Estado de Derecho y es particularmente la democracia participativa, los modos de gestión de la transformación. Entonces, con las juventudes, no hay que salir a decirle, ay, no votes a Milei, no votes a Bolsonaro, ¿sabes? Porque en la dictadura nos mataban. La juventud tenemos que decir, nos matan hoy y no tenemos acceso al trabajo. Nos sacan, y además nos matamos nosotros, que eso es peor. Nos matamos nosotros. El índice de suicidio en Argentina y en Latinoamérica empieza a escalar desde los 7 y 8 años. ¿Por qué? No es una percepción de la realidad individual que te lleva al suicidio. Nos matamos porque estructuralmente no hay opción de vida. Pero si los adultos y el sistema político y los medios van a salir a decir la responsabilidad es de ustedes, la respuesta nuestra es el suicidio. Entonces, la estrategia que tenemos, además de señalizar los lugares del terrorismo de Estado, además de construir memoria sobre la lectura que hacemos del pasado, es principalmente repreguntarnos qué democracia queremos, cómo queremos transitar esa democracia. Y a las juventudes que descreen hay que escucharlas. Hablemos de los problemas que tenemos.
No hablemos si Milei es bueno o malo, si Cristina es buena o mala, porque no nos interpela, porque se nos matan nuestros amigos, porque tenemos ataques de pánico, ansiedad, porque no conseguimos trabajo, no tenemos dónde vivir, las pibas quedan embarazadas y no podemos abortar. Si tenemos los hijos, no tenemos cómo criarlos. Entonces, las problemáticas que estamos atravesando hoy, a diferencia de cómo vivía mi abuela, tenemos las consecuencias de la miseria planificada, no las consecuencias del genocidio concreto, sistematizado, que nos persiguen por cómo opinamos estrictamente. Lo que tenemos que discutir es eso, es qué hacemos con la miseria planificada, cómo no le conocemos los rostros a quienes digitan nuestra propia realidad. No basta con que pongamos un cupo joven o un voto joven. Yo protagonicé la lucha para la construcción de la ley del voto de los 16 años en Argentina. El nieto era secretario de Derechos Humanos en ese momento y cuando fue legislador provincial en Córdoba nos ayudó y garantizó... Ese ñato, ¿no? Todos hacen lo mismo. Martín. Un exceso de confianza. Martín garantizó que las juventudes pudiéramos votar opcionalmente y tuviéramos el derecho en Córdoba. ¿De qué nos sirve tener la posibilidad de votar si no cambia la forma en la que los adultos deciden sobre nuestro futuro? Me parece muy importante discutir el adultocentrismo y no hay que salir a decirle a los jóvenes lo que tienen que hacer. Tienen que ustedes preguntarse qué quieren hacer como adultos. Eso. Es la 1:15. Nos habían dicho, a la 1 cortan Libertador, ya estamos a la 1:15. Como tomó una decisión estratégica. Nosotros quedaríamos con Sole, perdón Ceci, que un poquito de rato. Que Ingrid y los compañeros de Germán, yo me quedé un montón de preguntas, mucho más concretas. Yo digo, territorio local concreto, me parece que son experiencias locales, cómo se expanden, como claves de tips, de estrategias y tácticas, y escuchar al otro. Disculpa, digamos, el nombre de esta exponencia decía como experiencia claro, que es de lo que habla. Y la otra cuestión, además lo territorial, es bueno, esto del diálogo intergeneracional, y Ingrid trabaja con niñeces también, entonces, ¿no? Pensar la democracia, la memoria y estas cuestiones que estamos hablando. No, me sumo a lo que se venía planteando. Me parece que precisamente el foco que nosotros ponemos, me parece que cuando pensamos derechos humanos es eso, buscar la reflexión. La pedagogía de la memoria lo que busca es la reflexión, no tirar contenidos para cristalizarlos. Y en esa reflexión precisamente empezamos a discutir, sea libertad o sea como se discutía antes justicia. Acá se discute justicia. ¿Por qué nos cambian? ¿O qué quiere decir esto que nos están cambiando? Para nosotros también es importantísimo territorializar, porque si no también, a mí me han dicho un montón de veces, yo creí que eso pasó en Buenos Aires, entonces también nos parece muy necesario trabajar la historia local, trabajar la militancia local, porque también me parece que pasa mucho que cuando hablamos solo del pasado parece una militancia inalcanzable y bueno, no, aquellos eran los militantes, nosotros somos nada, me imagino nuestros hijos que encima han crecido entre nosotros y también creo que se deben sentir muy diferente al proceso histórico que vivimos. Me parece que precisamente tiene que ver con ese habilitar la palabra, a ese encontrarse. No es que uno intenta llevar un discurso, sí, nosotros es totalmente político, tenemos una bandera de memoria que no pensamos bajar porque hay una disputa política. Nosotros entendemos que esta bandera que estamos levantando no es solo de la década del 60 y del 70, es anterior, porque tiene que ver con pensarnos como sociedad, nuestra propia soberanía, nuestra propia vida en este territorio y habilitar la posibilidad de discurso para las juventudes. Por eso creo que básicamente uno siempre intenta ir hacia los docentes para habilitar esos espacios. Es una herramienta que hemos ido construyendo en este tiempo. Yo le pido disculpas porque tengo que ir a otro panel. ¿Sí? Buenísimo el debate. Muchas gracias. Gracias, coordinadores. Hasta luego. Que se gestiona y se labura mucho en clave de decir
decir, porque los jóvenes y las jóvenes son el futuro. Sí, somos el futuro, pero también somos el presente, entonces necesitamos también disfrutar de los espacios, y me parece re piola lo que acá la compañera decía, no solo pensar las políticas de memoria, verdad y justicia, estudiando lo que nos pasó en el pasado para no repetirlo como pueblo, sino también ver esas secuelas. No sé, yo hablaba de la violencia institucional por nombrar una, pero pues los delitos con cuestiones sexuales. O sea, no se habla de eso, no se habla incluso en la dictadura. Sí, sabemos que los policías, que los militares violaban mujeres, pero ¿cuál es la consecuencia de eso que pasaba antes? Hoy sigue pasando, entonces, un poco eso. Me he olvidado, perdón, puede ser re mala. Una cuestión que me parece importante de lo que dijo Martín, y es la defensa de la democracia y de los derechos humanos se vincula fuertemente con el derecho a la resistencia y el derecho de un pueblo a resistir a las dictaduras y a los regímenes autoritarios, que fue reconocido durante la pandemia en la sentencia del juicio a la contraofensiva en Argentina. Y esa sentencia es clave también para interpelarnos en clave intergeneracional, porque es en esta construcción de la memoria activa, de cómo reactualizamos nuestras discusiones en torno a qué democracia y a qué mundo queremos, a todas las juventudes y a todas las generaciones nos preguntamos, ¿y vos, en un contexto de injusticia, qué harías? La discusión sobre la lucha armada, la discusión sobre la alfabetización en las villas, la sindicalización en las fábricas, todas las discusiones que se dieron durante la dictadura están entramadas en esa pregunta: ¿qué hacemos cuando la injusticia nos asfixia y nos aprieta la garganta? El derecho de los pueblos a luchar y a resistir a los regímenes autoritarios e injustos es un derecho reconocido, que tenemos que luchar con el derecho a la vida. Y en esta discusión es central para la defensa de la democracia esa herramienta, y está en el juicio de la sentencia de juicio a la contraofensiva, y lo vamos a seguir trabajando en relación a eso.